Muy buenas tardes, muy buenas noches tengan todos ustedes. La Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina tiene el placer de invitarles a nuestro último día de ciclo de videoconferencias titulado Atención a pacientes politraumatizados. Nuestra última ponencia que titula el día de hoy es Traumatismo abdominal, que estará dado a cargo del doctor Herbert Aruquipa Chipana, especialista en cirugía general y laparoscópica. Tiene un diplomado en educación superior en salud, cursos en BLS y ATLS, jefe del servicio de cirugía del Hospital Municipal de La Portada y docente de la materia de cirugía en nuestra casa de estudios Unifran Celalco. Doctor, muy buenas tardes tenga usted. Puede empezar con su ponencia. Doctor Aruquipa. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Bueno, pues nuevamente con mi persona, gracias por la presentación eh, a la Sociedad Científica de Unifrance. Y bueno, pues ahora vamos a hablar acerca de un tema también importante, ¿no? Respecto al manejo del trauma, que es el trauma abdominal, ¿no? Bien, a ver, trauma abdominal. Cuando nosotros nos enfocamos en el trauma abdominal, hablamos directamente de que hay una lesión a nivel del abdomen, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es una acción violenta de agentes que producen lesiones, ¿no? ¿A qué llamo agentes? No puede ser alguna lesión por arma blanca, alguna caída, un golpe contuso, una pelea, etcétera, ¿no? Diferentes tipos de factores que pueden producir alguna lesión. ¿Dónde? En la cavidad abdominal, ¿no? Estos pueden ser a nivel de la pared, ¿no? Que es el continente, ¿ya? O a nivel de las vísceras, que es el contenido, o ambos a la vez, ¿no? Entonces tenemos una lesión a nivel de la cavidad abdominal, ya sea de la pared abdominal o también de órganos internos, ¿ya? Ahora, el trauma está presente en un 13 a 15% de los accidentes fatales, ¿no? Siempre hay un trauma abdominal, ¿no? Que acude a emergencias, ¿ya? Ya sea leve, ya sea moderado, ya sea severo, ¿no? El trauma cesado va a representar el 65% del total de los casos. Agresiones físicas, patadas, contusiones por el choque de un auto, ¿no? Caídas desde grandes alturas, medianas alturas, etcétera, ¿no? O caídas desde objetos animados, una bicicleta, una motocicleta contra zonas rígidas, ¿no? A veces hay choques de las bicicletas o de las motocicletas, ¿no? El trauma abierto ya representa el 35% del total de los casos, ¿no? Entonces, estos ya son por diferentes mecanismos que vamos a ir viendo, ¿no? Por ejemplo, del trauma abierto, ¿ya? Las heridas por arma blanca constituyen el 30% y las heridas por arma de fuego constituyen el 70%, ¿no? Puede ser arma de fuego, puede ser esquirlas de granadas de fragmentación o puede ser efecto de algún empalamiento con algún objeto después de una explosión, ¿no? Entonces, mucho depende del mecanismo y eso es algo que vamos a tener que ir analizando, ¿no? Antes que nada, siempre recordar la anatomía, ¿no? La anatomía de la cavidad abdominal o de la región abdominal se va a dividir en una anatomía externa y en una anatomía interna, ¿no? De donde en la anatomía externa tenemos la región tóraco-abdominal, el abdomen anterior, los flancos, la región lumbar, la región pélvica y la región glútea, ¿no? Todo eso abarca lo que es la parte externa del abdomen. La anatomía interna, la cavidad peritoneal, la cavidad pélvica, el espacio retroperitoneal, ¿no? Estos también llamados compartimientos abdominales, ¿no? Son compartimientos importantes. Entonces, aquí vemos, ¿no? Vemos todo lo que es el abdomen superior, ¿no? Podemos dividirlo por diferentes zonas, ¿no? Podemos hacer una línea a través del ombligo
y una línea vertical por este, y podemos dividir en 4 cuadrantes, ¿no? Un cuadrante superior derecho, un cuadrante superior izquierdo, inferior derecho, inferior izquierdo, ¿no? ¿No? O los 9 cuadrantes como ya conocemos, ¿no? Hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, mesogastrio, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha, hipogastrio, fosa ilíaca izquierda, ¿no? Entonces, bueno, región tóraco abdominal posterior, ¿no? O región lumbar, ¿no? Tóraco lumbar, región glútea, etcétera, ¿no? O abdomen superior también, ¿ya? Entonces, ahí distinguimos las zonas y es importante especificar en el momento en el que hacemos el examen físico en qué región se está ubicando la lesión, ¿no? Si es una lesión penetrante, por ejemplo, y es a nivel de hipocondrio derecho o a nivel de el cuadrante superior derecho, tenemos que imaginarnos qué tipos de órganos pueden estar afectados, ¿no? Entonces, por eso es importante la ubicación topográfica de las diferentes lesiones. Si es una lesión, por ejemplo, a nivel lumbar, podemos sospechar en alguna lesión del retroperitoneo y justamente vamos a hablar de eso, ¿no? La cavidad peritoneal, chicos, se divide en dos, ¿no? Una cavidad peritoneal superior y una cavidad peritoneal inferior, ¿no? La cavidad peritoneal superior está dividida por lo que es el mesocolon transverso, ¿no? Que hace una segmentación, divide el abdomen en dos partes, una superior y una inferior. Entonces, el mesocolon transverso para arriba se llama cavidad peritoneal superior. ¿Quiénes están en esa zona? Está el diafragma como tal, ¿ya? El hígado, el vaso en el lado izquierdo, el estómago y también el colon transverso como límite natural, ¿no? Y la cuarta porción del duodeno, ¿ya? En el abdomen inferior está todo lo que es el intestino delgado, parte del colon ascendente, descendente, colon sigmoides, recto, ¿no? Órganos reproductivos de la mujer, en el caso de las mujeres, ¿no? Entonces, nuestra cavidad peritoneal tiene esas dos partes. Hay algo que siempre tenemos que tomar en cuenta, chicos, cuando hablamos de la cavidad peritoneal. Todo lo que está por encima del colon transverso, ¿ya? Todos los líquidos, esto se llama circulación peritoneal, ¿no? Todos los líquidos que emanan, por decirles, un sangrado a nivel del hígado, o un sangrado por una úlcera gástrica, o una perforación gástrica, sale líquido intestinal, ¿no? Entonces, todo líquido va a ir ascendiendo o se va a ir hacia arriba, ¿no? Por el efecto de presión negativa que ejerce el diafragma, ¿no? Hay un efecto de bomba, ¿ya? Entonces, todos los líquidos que se generan en esta parte superior se van a quedar en esta parte superior, la mayor parte. Si una parte pequeña puede resumar hacia la parte inferior, ¿ya? Ahora, todos los líquidos que se generan del mesocolon transverso para abajo van a acumularse a nivel de lo que es el receso rectovesical o fondo de saco de Douglas, ¿no? Entonces, a ese nivel siempre se van a ir encontrando los líquidos. ¿Para qué necesitamos saber esto? Para lo que es la ecografía FAST, ¿no? Pues, ese es uno de los fundamentos principales, ¿no? Para encontrar líquido libre. Pero bueno, aparte de la cavidad peritoneal, tenemos otro espacio que no es tan mencionado, no es tan conocido. O sea, si yo les hablo ahorita del retroperitoneo, muchos me van a decir, son pocas veces en las que se habla de este espacio, ¿no? Hablando de trauma, por ejemplo, ¿no? Y simplemente al espacio retroperitoneal lo meten también a la caja de la cavidad abdominal, ¿no? O como trauma abdominal directamente, ¿ya? Pero tenemos que considerar que el espacio retroperitoneal es otro espacio muy aparte, ¿no? Está detrás del peritoneo, ¿no? Como lo dice su nombre. ¿Y qué órganos están detrás del peritoneo, ¿no? Como tal, detrás de esta capita, detrás de esta tela que cubre todo lo que es los órganos peritoneales, ¿no? ¿Qué va a estar? El riñón, ¿no? Riñón derecho, riñón izquierdo, el páncreas, que es un órgano retroperitoneal, el duodeno, que también es un órgano retroperitoneal en su primera, segunda y tercera porción, ¿no? En la cuarta porción del duodeno ya es intraperitoneal, ya sale, emerge hacia lo que es el peritoneo, ¿no? Después que tenemos los grandes vasos, ¿no? Por eso es bien importante, porque es las venas ilíacas, ¿no? Y la vena cava inferior, ¿no?
Después tenemos lo que son las arterias ilíacas, izquierda y derecha, y la aorta, son la aorta abdominal, ¿no? Entonces aquí tenemos diferentes tipos de órganos que también son importantes, ¿no? Que no habría que descartar, también tenemos que ver los riñones, los uréteres, la parte posterior del colon ascendente y descendente, ¿no? A veces tenemos lesiones en el colon que son a nivel de su porción retroperitoneal. ¿Y qué pasa? El líquido se va acumulando acá y no se expresa en la cavidad peritoneal. Abrimos, entramos a la cavidad y no encontramos nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este líquido se extravasa, ¿no? Aquí afuera. Entonces, bueno, vamos viendo esa parte y tener estos compartimientos retroperitoneales. Hay 4 zonas específicas, ¿no? Desde retroperitoneo, ¿no? Y bueno, pues podemos distinguir la zona 1, la zona central, las zonas laterales y la zona inferior, ¿no? Son zonas del retroperitoneo. Pero bueno, en general es mejor mencionarlo como cavidad retroperitoneal, ¿no? Las zonas retroperitoneales es mucho más específico tanto para la especialidad, ¿no? Eh, la cavidad pélvica, ¿ya? La cavidad pélvica también es parte de la cavidad peritoneal. Em, Perdón. Entonces, en esta cavidad pélvica vamos a encontrar órganos pélvicos, ¿no? El recto, la vejiga, los vasos ilíacos y los órganos reproductivos internos, ¿no? Es otra manera también de hablar, ¿no? De la cavidad peritoneal, pero en la parte inferior, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, el deceso recto vesical, ¿no? Que es un deceso que es una reflexión del peritoneo entre lo que es el recto y la vejiga. Esto en los varones, ¿no? El fondo de saco de Douglas ya es diferente, ¿no? Se llama deceso recto, ¿ya? Recto uterino, ¿no? Entonces, es la reflexión del peritoneo entre lo que es el recto y el útero, ¿no? Aquí vemos esta zona, ¿no? O fondo de saco de Douglas se llama, ¿no? Es una zona muy importante, chicos. ¿Por qué? Porque también cuando hay un sangrado por algún órgano ginecológico, que les puedo decir, un sangrado de ovario, un absceso tubovárico, etcétera. Entonces, todos los líquidos se van a ir a este espacio. Y también hay un procedimiento, ¿no? Para determinar si es que hay líquido libre en esta zona, ¿no? Que se llama culdocentesis, ¿no? Mediante un espéculo se llega hasta lo que es, se explora lo que es el cuello uterino y el borde inferior se pincha, ¿no? Con una aguja larga y se puede obtener líquido de ahí, ¿no? La culdocentesis famosa, ¿no? Entonces, eso más que todo en la parte ginecológica que se realiza, ¿ya? Entonces, tenemos estas 2 zonas importantísimas para encontrar líquido libre en la cavidad, ¿ya? Bueno, entrando ya al tema, ¿no? El trauma abdominal, chicos, se clasifica, ¿no? En 2, básicamente. Trauma cesado y trauma abierto, ¿no? Dentro del trauma cesado, podemos dividirlo en de la pared, o sea, de la pared abdominal o de las vísceras, ¿no? En la pared abdominal, sin lesión de pared, una contusión, o con lesión de pared, ya una herida contusa, ¿no? Ahora, dentro de lo que es el trauma abierto, tenemos el trauma abierto no penetrante, ¿no? O sea, que no pasa la pared abdominal, ¿no? Que es un trauma, simplemente una herida superficial, ¿no? Que llega a piel, tejido celular subcutáneo, llega a la aponeurosis, llega al plano muscular, pero no penetra lo que es el peritoneo parietal, o sea, no llega a la cavidad como tal, ¿no? Ahora, también tenemos los traumas abiertos penetrantes, ¿no? Que no tienen lesión de víscera, ya en la que ninguna víscera está afectada, y las que tienen lesión de víscera, ¿no? Ahora, los traumas cesados, o también llamados contusión abdominal, ¿no? Se originan por compresión o aplastamiento de las vísceras abdominales, ¿no? Estas se producen por lesiones de desaceleración, ¿no? Que presentan desgazo
y ruptura de los elementos móviles. Cuando hay, por ejemplo, accidentes de tránsito con choque y desaceleración contra un objeto fijo, ya que generalmente es el mecanismo de lesión en este tipo de traumas. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Todos los elementos de fijación, por ejemplo, de las vísceras, en el caso del hígado hablaremos. El hígado tiene elementos de fijación que son los ligamentos coronarios anteriores y posteriores, los ligamentos triangulares, la vena porta como tal, ¿no? Y el ligamento falciforme. Entonces, este movimiento de desaceleración hace que estos ligamentos se distiendan, ¿no? Que pueda haber rupturas, que pueda haber lesiones a nivel de la cápsula del hígado, ¿no? No necesariamente una lesión directa del hígado, sino que por sus elementos de fijación pueden haber rupturas y pueden haber lesiones, ¿no? Las condiciones más frecuentes relacionadas con el trauma abdominal cerrado son, en primera, en los accidentes de tránsito, ¿no? Automóvil, moto, bicicleta, atropellamientos, etcétera, ¿no? Segundo, caídas de altura, ¿no? Albañiles. Todos los días, aquí en La Paz, escuchamos, ¿no? Accidentes de albañiles que se caen del tercer o cuarto piso. La mayor parte de ellos no llegan a salvarse porque aparte de su trauma abdominal cerrado, tienen un traumatismo encefalocraneal, ¿no? Entonces, muy, muy, muy peligrosos, ¿no? Asaltos con armas contundentes, ¿no? Bates de béisbol o muñequeras o puñeteras, ¿no? En asaltos por pandilleros, etcétera, ¿no? O también tenemos las explosiones, ¿no? Las explosiones de gazafa, etcétera, ¿no? Accidentes a nivel por combustión, ¿ya? Entonces, seguimos, ¿no? El trauma abdominal cerrado, como primera, ¿no? Ese efecto de desaceleración, ¿no? Contra un objeto fijo. En el caso, nosotros dentro de un auto, ¿ya? Chocando contra un objeto fijo o en movimiento, que es mucho más peligroso. La mayor parte de nuestros vehículos no tiene el airbag, porque generalmente se lo sacan en la aduana, ¿no? O generalmente no llegan con esto, ¿no? Abaratan el costo del vehículo. Solo los vehículos originales, ¿no? De casa, comprados de la casa importadora, sí tienen este mecanismo, pero la mayor parte no lo tiene, ¿no? Si hacemos un screening, por ejemplo, aquí en La Paz, tenemos ese defecto, ¿no? Por desgraciadamente no llegan todos los autos directamente de un importador, ¿no? ¿Por qué? Porque el airbag reduce en gran porcentaje cualquier tipo de lesión atómica, ¿no? Bueno, pues un arma contundente. La primera arma contundente por excelencia del ser humano, la mano limpia, ¿no? Un puñetazo, ¿no? Depende del tipo de energía que se haya utilizado, la zona, etcétera, ¿no? Puede también producir un trauma atómico. Las caídas, como les decía, caídas de grandes alturas, ya sea por accidente laboral, ya sea por una fiesta que estaba compartiendo unos traguitos con mis amigos y ¡pag! Me tropecé y me caí de la ventana, ¿no? Entonces, ese tipo de lesiones. Después las explosiones, ¿no? Explosiones por combustión, ¿no? Que pueden originar cualquier tipo de lesión. Ahora, cuando hablamos de trauma cesado, chicos, tenemos que ver qué órganos van a estar frecuentemente lesionados, a dónde yo dirijo mi vista, a dónde yo dirijo mi sospecha de lesión, ¿no? Yo tengo que descartar primeramente, cuando llega un trauma, cuando me dicen antecedente, trauma abdominal cesado, tiene una posible lesión. A ver, tengo que buscar vaso, ¿no? Si es que hay alguna lesión. ¿Por qué? Porque es el primer órgano que puede lesionarse con una contusión, ¿no? Un trauma cesado. Luego el hígado, en un 35 a 45%. Y luego el intestino delgado, ¿no? Ahora, adicionalmente, un 15% puede tener un hematoma retroperitoneo. Recuerden, puede haber una lesión a nivel de riñones, ¿no? Que son los que son más lábiles en este caso, en un trauma cerrado, o puede haber una lesión pancreática, ¿no? Un traumatismo pancreático, ¿ya? Entonces, ver ese tipo. Siempre en cualquier tipo de examen, por ejemplo, cuando nos toman en el ATLS, etcétera, o en algún examen de residencia, siempre preguntan, ¿no? ¿Qué órganos son los principales o los más frecuentemente lesionados en un trauma cerrado, ¿no? Entonces tenemos ese orden de frecuencia,
¿ya? Ahora, el trauma abierto ya es una solución de continuidad, ¿no? Una herida se define como una solución de continuidad a nivel de la piel, ¿no? De diferente tipo, profundidad. En este caso, en el trauma abdominal, sí, una lesión de continuidad. ¿De dónde? Del peritoneo, existiendo contacto entre la cavidad peritoneal y el medio externo, ¿no? ¿Qué pasa en este tipo de trauma? ¿No? Hemos abierto la cavidad peritoneal, hemos invadido la cavidad peritoneal con un arma punzocortante, ¿no? Generalmente las causas más comunes para este tipo de lesiones son las heridas por arma blanca, ¿no? Objetos cortopunzantes, proyectiles de armas de fuego o esquilas de granadas, ¿no? Ahora, generalmente, las heridas por arma blanca o por proyectil de arma de fuego de baja velocidad causan daño por laceración o por corte, ¿no? ¿A qué me refiero a armas de fuego de baja velocidad, no? Pistolas medianas, pistolas pequeñas, ¿no? Que no tienen gran impulso a nivel del proyectil, ¿no? Ahora, diferencian mucho de las armas de guerra, ¿no? O armas largas, que estas prácticamente producen mayor lesión, ¿no? Ahora, ¿qué vísceras están más afectadas por el arma blanca, no? Aquí, por ejemplo, como les decía en un principio, es muy importante determinar el lugar de entrada, ¿no? ¿Dónde entra el arma punzocortante o cuál es el orificio de ingreso de la bala, ¿no? Depende de esto, ¿no? Hay lesiones en el hígado, ¿ya? Pero hay un cierto porcentaje de igualdad, casi, ¿no? 40 versus un 30% entre el hígado y el intestino delgado, que es uno de los órganos que más se afectan en este tipo de lesiones, ¿no? Seguidos del diafragma y seguidos del colon, ¿no? Aquí no aparece, por ejemplo, el mesenterio del intestino delgado porque está dentro de estas lesiones, ¿no? En los proyectiles de arma de fuego, por ejemplo, ya estos en su mayoría, ¿ya? Se dan por proyectiles de alta velocidad, ¿ya? Pueden causar daño por desviación, fragmentación o efecto cavitacional, ¿no? Aquí llamamos daño por desviación, ¿no? Cuando un proyectil de arma de fuego ingresa a una zona, ahorita voy a poner como si este fuera mi proyectil, como si mi puntero fuera el proyectil y esta sea la pared abdominal, ¿no? Entonces, en cuanto el proyectil impacta con la pared abdominal, hay un desvío, ¿no? Hay un desvío de su curso, ¿no? La bala, si es que depende de la velocidad, depende de la distancia, etcétera, pero cuando son de una distancia mediana a larga, llega al punto de la pared abdominal, sufre un pequeño desvío, ¿no? Y sigue su trayecto. Si es que hay aquí un hueso, ¿no? Que generalmente puede ser una costilla, pueden ser huesos de la columna vertebral, pueden ser huesos de la pelvis, etcétera, puede llegar a chocar con estos y desviar su trayecto, ¿no? Entonces se producen daños por desviación. A veces tenemos un orificio de entrada acá y un orificio de salida más allí, o en la parte posterior un poco más abajo, ¿no? Eso ya nos denota desviación, ¿no? Por eso es importante en el examen físico ver el orificio de entrada y el orificio de salida, ¿no? Si es que tienen una relación de ángulo similar, si es recto o si es otro trayecto, ¿no? Si es curvo, por ejemplo, si aquí está mi orificio y aquí está mi orificio de salida, entonces ha habido una desviación, ¿no? Entonces puede haber un daño en ese trayecto, ¿ya? Las vísceras más involucradas en heridas por arma de fuego, ya aquí cambia, ¿no? El intestino delgado en un 50%, el colon en un 40% y el hígado en un 30%, como consecuencia de estos daños por desviación, ¿no? Y estructuras vasculares abdominales un 25%. Entonces aquí tenemos, ¿no? Lesiones por arma corto, es punzo cortante, ¿no? Que es el término correcto, ¿no? Eh, Vemos acá que está a nivel de el flanco derecho, ¿no? A ver, siendo más específicos, ¿en qué zona estaríamos? ¿Quién me podría decir por el chat? ¿Quién se anima a participar? ¿En qué región está esa lesión? Y
¿Dónde puede estar comprometiendo? ¿O qué órganos puede estar comprometiendo? A ver, vamos a abrir el chat mientras para que vayan participando. Epigastrio, ya. ¿Quién más? Epigastrio. A ver, ¿quién tiene otro que hipocondrio derecho? Ya, compromiso de cono transverso. Vamos. Cuadrante superior derecho, muy bien, para resumir. Muy bien, cuadrante superior derecho, hígado, epigastrio. Bueno, estamos casi al límite, ¿no? Estamos en el límite entre lo que es el epigastrio y el hipocondrio derecho. Prácticamente está en esa zona, ¿no? Aquí y aquí. Este es el hipocondrio derecho. Entonces, ¿qué puede lesionar? Está bien, el hígado, ¿no? ¿Puede comprometer el antro pilórico? Sí. ¿El lóbulo izquierdo del hígado? Sí. ¿Puede comprometer la vesícula biliar? Si se acuerdan. El punto cístico va desde el ombligo hasta lo que es el vértice de la axila, ¿no? Y el lugar en donde se entrecruza con el borde costal es el punto cístico. Entonces, por ahí le ha dado directamente a la vesícula biliar, ¿no? Bueno, sería una lesión con mucha suerte en este caso, ¿no? Entonces, aquí tenemos un arma punzocortante. Ahora, la pregunta del millón, chicos. ¿Qué hago con esto? Digamos, viene mi paciente con su cuchillo entesado ahí. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Lo saco o lo dejo ahí? Pregunta. ¿Quién me contesta? Dejarlo ahí. A ver, ¿quién más? Se deja. Excelente, chicos. Muy bien. Ese es un buen criterio, ¿no? Hay que dejar el cuchillo. No lo podemos retirar. ¿Por qué? A ver, ¿quién me puede decir por qué? ¿Por qué no lo dejaríamos? ¿Por qué no lo saco simplemente y listo, ¿no? Ya puede cortar más, puede haber un riesgo de hemorragia, efecto de tapón, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con estos objetos, no? Ingresan, ¿no? Y cuando, bueno, ya hacen su lesión, pero ejercen un efecto de presión, ¿no? Como ha dicho su compañero en el chat, y es muy adecuado esto, ejerce un efecto de tapón, ¿no? Entonces, si yo voy a retirar y no tengo todos los equipos necesarios, ¿no? Como en este caso está en quirófano, ya lista para una laparotomía, ¿no? Entonces, en ese momento, en el momento de la laparotomía, incluso se hace ya el corte, se hace una incisión mediana suprainfraumbilical porque es una gran laparotomía, ¿no? Tenemos que tener mucho espacio. Entonces, en ese momento de 100 se retira. ¿Para qué? Para introducir compresas, gasas, etcétera, para hacer compresión a ese nivel y empezar a evaluar, ¿no? El tipo de lesión que puede existir aquí adentro, ¿no? Entonces ya tenemos nuestra sospecha. Aquí, por ejemplo, ya hay un trauma, ¿no? Un trauma por una lesión con una herida punzo cortante, ya con apertura de la cavidad peritoneal prácticamente y con salida de órganos intraperitoneales. A ver, ¿quién me puede decir qué es esto? ¿Qué será así? ¿Qué es lo que está saliendo? Muy bien, Solando. El estómago, ¿no? Perfecto. Es el estómago, ¿no? Aquí está la curvatura mayor del estómago, el antro pilórico, ¿no? Es un órgano móvil el estómago. Entonces aquí está el epiplón, ¿no? Generalmente el epiplón se adhiere a lo que es el mesocolon transverso y a la curvatura mayor del estómago, ¿no? Y de ahí baja como una vela que cubre todo el intestino, ¿no? Entonces aquí tenemos parte del músculo, ¿no? Cortado y una evisceración prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál va a ser nuestro manejo? ¿No? Volvemos a repetir esto, ¿no? El manejo inicial de todo paciente con traumatismo, ¿ya? Tiene que ser con nuestro ABCDE, ¿no? Es bien importante que no olviden eso, ¿no? Porque, por ejemplo, en el ATLS, chicos, cuando hacen el curso, siempre es una de las preguntas pescadas, ¿no? Que siempre nos dan.
Entonces, manejo inicial, tenemos una lesión a nivel de aorta o una lesión a nivel de mesenterio sangrante con un hemoperitoneo, el paciente hipotenso, etcétera. ¿Qué es lo primero que vas a realizar? Entonces, a veces se nos escapa y decimos, no, entrar a quirófano, ¿no? Pero no es así. Nosotros todavía tenemos que mantener esta lógica de, primero, mantener la vía aérea permeable, mantener una buena ventilación y hacer el control de la hemorragia. ¿Qué hacemos en estos casos? ¿No? ¿Cómo empezamos a controlar la hemorragia? Les decía la anterior vez dos puntos, ¿no? Mantener la presión arterial, dar soluciones calientes o soluciones tibias por dos vías intravenosas. En el caso de tener soluciones de IG-lactato, darle soluciones de IG-lactato, mantener una presión estable, ¿no? Pero en otros casos, ¿no? Existe lo que se llama la hipotensión permisiva, ¿no? ¿Qué es la hipotensión permisiva? ¿No? Mantener al paciente con bajas presiones, ¿no? Y este paciente, mientras tenga una presión baja, una presión arterial media, por ejemplo, unos 80-50, unos 70-30 máximo, ¿no? Que le permita más o menos evitar que haya mayores sangrados, porque por decirles, ¿no? A veces, en este tipo de lesiones, chicos, ya se ha salido el estómago, ¿no? Y por suerte está comprimiendo algunos vasos, ¿no? Que están acá. Entonces, si yo le voy a meter, digamos, mis 2000 de zinc lactato, ¿no? Ya, aumento la presión sube ¿qué les puedo decir? 90-60, 120-80, ¿no? La presión normal, se empiezan a abrir vasos que estaban probablemente cohibidos, ¿no? Entonces empieza a sangrarme otra vez el paciente, ¿no? Como en este momento tengo un caso en el hospital, ¿no? Que tal vez un poquito tenga algunas pausas, porque estamos con un caso ahorita de un hemoperitoneo, ¿no? Pero es un hemoperitoneo posoperatorio, por ejemplo, ¿no? Entonces, la indicación al momento de detectar el hemoperitoneo, por ejemplo, ejemplificando este casito que tengo, es que está dando sangre por su drenaje, ¿no? Es una apendicectomía que se ha realizado, ¿no? Entonces, está dando sangre por su drenaje. Entonces, hay un sangrado interno, ¿no? Entonces, el sangrado, cuando ha tenido una presión aproximadamente de 90-60, ha disminuido, ¿no? El débito por el drenaje que tenía ya había disminuido en gran manera, ¿no? Pero para ingresar a quirófano, anestesio pidió que se transfundan paquetes globulares. Entonces, se transfundieron paquetes globulares, le infundieron soluciones y al momento les digo, por la información que me está llegando, es que tenemos una presión de 120-80, pero que otra vez está empezando a sangrar por el drenaje, ¿no? Entonces, es como un juego de llaves, ¿no? Un juego de presiones. Mientras yo mantenga la presión arterial constante, ¿no? Que no esté muy baja ni muy alta, como para que los principales sangrados sean los únicos, ¿no? Que estén dentro de eso. Chicos, denme unos 2 minutitos, por favor. Les voy a poner una pausa. Justamente estoy con este caso del paciente, ¿ya? Denme un momentito, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Mientras el doctor resuelve sus asuntos, les queremos invitar a la trivia de paciente politraumatizado que se estará realizando el día martes 21 de diciembre, hora boliviana, que sería a las 20 horas. El link de esta trivia ya se ha enviado a los grupos de WhatsApp, así que quedan cordialmente invitados. También informarle que los videos que se proyectaron el primer día de la ponencia a cargo del doctor Aruquipa serán subidos igual a los grupos de WhatsApp.
Si se perdieron de alguna de nuestras videoconferencias de ciclo de paciente politraumatizado o alguna otra conferencia que haya estado dando la sociedad científica, la pueden ver en nuestra página de YouTube, que igual se la iremos compartiendo los enlaces por los grupos de WhatsApp. Chicos, muchas gracias y mil disculpas, ¿no? Estamos con esa cuestión de la paciente que les estaba comentando, ¿no? Bien, entonces, como les mencionaba, ¿no? Podemos tener esos dos caminos, ¿no? O bien darle líquidos a nuestro paciente si es que tenemos seguridad de que hay una lesión que no tiene mucho sangrado, pero que si bien ha bajado un poco la presión, o mantener una hipotensión permisiva. Ahora, la hipotensión permisiva, por ejemplo, tiene sus contraindicaciones, por ejemplo, lesiones de grandes vasos, ¿no? Una lesión aórtica, una lesión de vena cava, obviamente no le puedo mantener con presión bajita porque esos vasos son de alta presión, ¿no? Entonces ahí definitivamente tengo que entrar con una laparotomía urgente, ¿no? Como les decía la anterior vez, solo me da 10 segundos para poder tener la seguridad de que hay una vía aérea permeable y una buena ventilación, ¿no? Preguntándole al paciente cómo está, si el paciente puede responder, puede hablar, ¿no? Ahora, obviamente, ya dentro del acto quirúrgico hay la posibilidad, en la mayor parte, traumas abdominales muy grandes, se tiene que intubar al paciente, ¿no? Para la inducción anestésica, ¿ya? Ahora, muy bien. Entonces, en esta cuestión del control de la hemorragia tenemos todo eso. Determinar el déficit neurológico, evidentemente. Si es que hay un estado de shock hipovolémico, entonces ya va a haber pérdida del estado de conciencia en el paciente, ¿no? Entonces, es una medida también, ¿no? Entonces, si hay déficit neurológico, estamos en un estado de shock con compromiso neurológico, tenemos que aumentar la cantidad de líquidos, dar sangre, ¿no? Es bien importante, ¿no? Al momento de recibir a un paciente con un trauma abdominal, lo primero que tenemos que hacer, aparte de hacer el ABCD, ¿no? Que puede hacerlo uno o dos médicos, el tercer médico, la enfermera, ya tiene que estarle tomando una muestra de sangre para determinar qué cosa. ¿Quién me puede decir? ¿Qué tengo que determinar al principio con el examen de sangre? Lo más importante. A ver, ¿quién puede escribir en el chat? El tipo de sangre. Muy bien, Valeria, ¿no? El tipo de sangre, chicos, lo más importante. ¿Por qué? Porque voy a necesitar, ¿no? Voy a necesitar el tipo de sangre para poder compensarlo, para poder avisar al banco de sangre. El tipo de sangre, chicos, se saca en menos de 5 a 10 minutos, ¿no? Entonces, con el tipo de sangre, voy al banco de sangre, voy a las reservas de sangre de mi hospital, ya, O positivo, ¿no? Entonces, pongo mi sangre, ¿no? Entonces, uno de los puntos bien importantes, chicos, es que se da prioridad, ¿no? Se da prioridad a la reposición con derivados hemáticos, ¿no? Ya sea plasma fresco, ya sea paquetes globulares, ¿no? O lo ideal, paquetes de sangre completa, ¿no? Eh, sangre total se llama, ¿no? El paquete, que es directamente sangre con plasma, etcétera, ¿no? Entonces, se da más prioridad a la posibilidad, si es que existe, de dar estos hemoderivados como primer manejo a dar lo que es la solución Ziegler-Lactato. Son unos cambios que han ejercido, pero nosotros también tenemos que adaptarnos a la realidad de nuestros centros, ¿no? Por ejemplo, no todos los centros tienen un banco de sangre disponible, ¿no? Hay otros centros que su banco de sangre está a media hora de camino, ¿no? Entonces tiene que ir a traer el paquete, etcétera, todo un trámite administrativo acá también, ¿no? Entonces, tenemos que tratar de tener eso, ese manejo o tener el conocimiento en cómo puedo ir manejando esto de la circulación. Luego, la exposición completa y desvestir, ¿no? Revisar la espalda para ver otro tipo de lesiones que pueden existir, ¿no? A veces nos fijamos en las lesiones grandes, ¿no? Que a veces, ¿qué les puedo decir? Volviendo a mi foto anterior, puede existir una lesión como esta, ¿no? Ya, una lesión grande, pero sin mucho sangrado.
Y a veces se nos puede pasar, chicos, que hay una lesión en la espalda, ¿no? En la región lumbar, que puede estar produciendo, por decirles algo bien grave, ¿no? Una lesión de la vena renal o una lesión de la arteria renal, ¿no? Y como es de troperitoneo, no se expresa directamente, no hay sangrado acá. ¿Por qué? Porque el sangrado está detrás del peritoneo. Y hay un hematoma de troperitoneal que se está formando, ¿no? Entonces tenemos que ver, ¿no? Valorar la parte de la espalda, ¿no? Por eso en nuestro siguiente punto siempre es exposición completa, desvestir y revisar la espalda, ¿no? También la sonda nasogástrica y la sonda vesical, como les decía, como complementos de la evaluación primaria, ¿no? Poner nuestra sondita vesical y nuestra sondita nasogástrica. ¿Por qué? Para ver la diuresis, si es que hay una diuresis adecuada en el paciente, para determinar si hay lesiones renales, por ejemplo. Una lesión renal nos puede dar una diuresis hemática, ¿no? Una hematuria por trauma, ¿no? Entonces, ir valorando eso. La sonda nasogástrica, evidentemente, para vaciar el estómago o vaciar todo lo que es el intestino o el líquido intestinal y luego ya poder ingresar, ¿no? Ahora, en pacientes hemodinámicamente inestables, la meta del médico no es determinar rápidamente si existe la lesión abdominal, ¿no? Y si esta es o no la causa de la hipotensión, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es estabilizar la hemodinámica, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Recibe un paciente con un traumatismo abdominal, con un golpe, una contusión a nivel de hipocondrio derecho, ¿no? Entonces, llega a mi servicio de emergencia, presión arterial 80-30, ¿no? Entonces, yo ya, a pesar de que ya tengo mi sospecha, ¿no? Puede ser una lesión, un hematoma capsular de hígado, una lesión a nivel de hígado. ¿Por qué? Porque el hígado me sangra bastante y si me está sangrando mucho, entonces hay una lesión importante y por eso se me está bajando la presión. Entonces, ya, más allá de confirmarlo, solo tengo que empezar a reponer sangre, ¿no? Empezar a tener una presión estable en mi paciente. Una vez estabilizado, recién yo utilizo medios diagnósticos que me confirmen qué está pasando ahí adentro, ¿no? Entonces, siempre chicos en trauma, nunca se olviden la palabra estabilizar al paciente, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? No es solucionar directamente. La solución viene con la cirugía después o con algún otro tipo de intervención. Pero nosotros, tanto en el pre y en el intrahospitalario, tenemos que estabilizar a nuestro paciente. ¿Cómo lo estabilizamos? Cumpliendo nuestras reglas del ABCD, ¿no? Para hacer un diagnóstico certero y rápido, ya esto después de la evaluación primaria, ya nos estamos yendo a la evaluación secundaria. Recuerden que en la evaluación secundaria yo ya he estabilizado a mi paciente está dentro de parámetros aceptables, no está curado totalmente, pero ya en base a esto yo necesito buscar una historia clínica completa. ¿Qué me va a ayudar esta historia clínica completa? A determinar los mecanismos de la lesión que se ha realizado, ¿no? Entonces aquí puedo preguntarle a los familiares, puedo preguntarle a los mismos rescatistas, etcétera, en qué condiciones ha salido o qué sospecha, dónde, por ejemplo, es el conductor de un minibús, ¿no? Esta como una anécdota, ¿no? Cuando trabajaba en el hospital de Viacha, Viacha es una localidad de acá de La Paz, entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Tiene una carretera bastante transitada, ¿no? Pasó un accidente de tránsito, ¿no? Un choque entre dos minibuses, ¿ya? El chofer tuvo un impacto con el volante, ¿no? Entonces, tuvo un traumatismo abdominal cesado. Pero el chofer estaba de tranquilo, ¿no? Con el estado de shock, obviamente por la responsabilidad que conlleva, etcétera, él ayudó, ¿no? A los pasajeros a bajarse del auto, colaboró con auxiliarles, etcétera. Entonces, llegó junto con los otros heridos de mayor gravedad, ¿no? Entonces, 3 a 4 minutos después, ya, de haber llegado, el paciente se desvanece, ¿no? Y entra en paro, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó con este señor? ¿No? Nadie le preguntó, ¿no? Nadie le preguntó quién era él,
cómo había tenido su accidente, aparentemente estaba estable, aparentemente, ¿no? Nadie le preguntó cuál era la ubicación de él en el vehículo, nadie sabía que era el chofer hasta que después mencionaron era, que justamente era el chofer del auto, ¿no? Entonces, este paciente entró en paro, entró en un estado de shock y lastimosamente falleció media hora después de llegar al hospital. ¿Por qué? Porque no se había detectado un hematoma retrocapsular de hígado, ¿ya? Ustedes saben que la cápsula de Gleason, que es la cápsula que cubre el hígado, es una de las cápsulas más duras y más rígidas del organismo, ¿no? Entonces, este tipo de cápsulas, ¿ya? Puede contener un hematoma, pero en el momento en el que ya vence la resistencia de la cápsula en hematoma, entonces puede abrirse y puede producir un shock hipovolémico caballísimo, chicos. Hay un sangrado bastante rápido y puede choquear a nuestro paciente. Entonces, siempre, ¿no? En qué posición estaba, cuál ha sido la zona de impacto principal, cuál ha sido la zona de impacto secundaria, terciaria, etcétera, ¿no? ¿A qué distancia, por ejemplo, con un arma de fuego, a qué distancia se ha realizado el disparo? Cuando es un arma punzocortante, ¿cuál ha sido el trayecto? Si ha sido de inferior a superior, de superior a inferior, el largo del cuchillo, etcétera, ¿no? Luego, obviamente, nuestro examen físico exhaustivo, los laboratorios adecuados, como les decía, los estudios imagenológicos pertinentes, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? En el trauma abierto tenemos que ver el tiempo transcurrido desde la lesión, cuánto tiempo ha tardado, ¿no? El tipo de arma, la distancia del asaltante, el número de heridas y la cantidad de hemorragia externa. Esto es importantísimo, chicos. Tenemos que aprender a cuantificar más o menos cuánta sangre ha perdido. Un aproximado, ¿no? No les digo que seamos muy específicos en esto. Ya has perdido 537 ml de sangre. No, aproximadamente entre 300, 400, 1 litro, etcétera, ¿no? Cuantificarlo lo más que pueda, ¿no? Ahora, ver, ¿no? El tipo de lesiones, por ejemplo, hay lesiones puntiformes que a veces son pequeñitas, ¿no? El paciente llega, ya me ha agredido mi pareja, ¿no? ¿Con qué? Con un destornillador. Te muestra una lesión pequeñita, ¿no? Entonces, obviamente tú también te tienes que asustar, tanto como si fuera un cuchillo o un machete, ¿no? ¿Por qué? Porque desde la profundidad misma de la lesión puede producir de igual manera un daño semejante a estos dos, ¿no? Las armas de fuego no es lo mismo un revólver que una pistola. El mecanismo es más fuerte en una pistola automática, ¿no? Que en un revólver. El calibre también es diferente, ¿no? En los traumas cesados, la velocidad del vehículo, ¿no? El tipo de colisión, si es que ha sido un impacto frontal, lateral, trasero, ha habido derrape o vuelcos, ¿no? Esto para ver si es que estaba utilizando o no el cinturón de seguridad. ¿En qué parte del vehículo estaba el paciente? Si se ha activado o no el airbag, ¿no? Si se ha activado el airbag, entonces puedo tener la seguridad de que no hay lesiones muy importantes, ¿no? Pero esto depende del lugar de donde estaba el paciente, ¿no? Si es el chofer, evidentemente el airbag principal se va a accionar, ¿no? Ahora existen también vehículos que tienen airbags para todos los pasajeros, ¿no? Incluso laterales, ¿no? Eh, Saber, ¿no? ¿Qué tipo de airbag tiene, ¿no? El estado de los otros pasajeros, cómo están los otros acompañantes, ¿no? En el caso de caídas, altura de la caída o distancia al sitio de la explosión en caso de explosión, ¿no? Entonces, ya, en el examen físico, ser meticulosos y sistemáticos, ¿no? Ya, obviamente, tenemos nuestro paciente compensado, no del todo, pero está ahí, ¿no? Entonces buscamos abrasiones, contusiones, laceraciones, heridas penetrantes, orificios de entrada, orificios de salida, probabilidades de fracturas, ¿no? Evisceraciones, ¿ya? O estado de gravidez en mujeres, ¿no? Recuerden, toda mujer está embarazada hasta que se demuestre lo contrario. Siempre, chicos, nunca se olviden esto. En emergencias, toda mujer está embarazada hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? La auscultación, presencia o ausencia de peristaltismo y soplos por fístulas arteriovenosas traumáticas, ¿no? La auscultación.
Si no hay peristaltismo, evidentemente puede haber una lesión, ¿no? Ahora, en este paciente, por ejemplo, le hacemos un examen físico. ¿Qué me dice? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? O lo metemos a quirófano directamente. Sí, en todos los pacientes, chicos, a pesar de que tengamos grandes evisceraciones, tenemos que hacerle el examen físico, ¿no? Es un protocolo que nosotros tenemos que manejar, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con este paciente? Le hacemos el examen físico, ya es un paciente compensado, etcétera, ¿no? Pero tiene una gran evisceración. Entonces, ¿cómo contenemos esto? Está bien que le pongamos gasas aquí encima de la herida o encima de todo. ¿Quién me dice? ¿Qué podemos hacer? Cuál es lo ideal para estos pacientes? No, ¿no ve? ¿Qué es lo que tenemos que poner aquí? No, no es lo correcto poner gasas. O sí, sí se puede un tipo de gasa, pero no estas secas, ¿no? O húmedas. Utilizamos nosotros gasas vaselinadas, ¿no? Para mantener la humedad de todos estos órganos, ¿no? La humedad se tiene que mantener porque si ponemos una compresa seca, ¿no? Va a absorber toda la humedad y va a producir lesiones trombóticas a nivel de lo que es vascularización, ¿no? Entonces, o bien utilizamos una gasa vaselinada, ¿no? Que va a impedir que haya pérdida de líquidos, o directamente posamos con una bolsa plástica, ¿no? Una bolsa plástica limpia, idealmente estéril, pero limpia, suficiente, ¿no? Entonces ponemos una bolsa plástica y una faja, ¿no? O tratamos de introducir si es que se puede, o si es que vamos a trasladar a nuestro paciente, por ejemplo, cuando ustedes están en provincia o están en una zona alejada que no tenga un quirófano, entonces ver la posibilidad de introducir, ¿no? Pero si es que no se puede, entonces cubrirlo con una bolsa plástica y sellarlo, ¿no? Para mantener la humedad. Eso se llama bolsa de Bogotá, por ejemplo, ¿no? La bolsa de Bogotá la utilizamos nosotros en abdómenes abiertos, ¿no? O laparostomías, ¿no? Cuando hacemos cirugía de control de daños, ¿no? Que les voy a mencionar qué tipo de cirugía es en un momento, ¿no? Bien, entonces hacemos eso, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, una lesión, ¿no? A nivel de la región lumbosacra casi, ¿no? Entonces, ¿qué órganos estarían comprometidos en esta lesión? ¿Quién me puede responder? Vamos, chicos. Me encanta que participen, es muy bueno, ¿no? Para ustedes. A ver, riñones, muy bien. ¿Qué más podría estar lesionado ahí? Uréteres, muy bien. Uréteres. ¿Qué más? Puede haber lesión a nivel de grandes vasos. Casi, ¿no? En la división. Pueden estar afectadas las arterias ilíacas, ¿no? O las venas ilíacas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ver, ¿no? Estos orificios de entrada, los orificios de salida, tenemos que evaluar muy bien esto. Aquí, por ejemplo, ¿no? Nunca tenemos que descartar cuál es el trayecto de esto, ¿no? Es una herida en la región tóraco o dorso lumbar, ¿no? Entonces, ¿qué puede existir? Por ejemplo, si mi trayecto, aquí en la anamnesis, ¿no? Si en la anamnesis el paciente me dice, el cuchillo iba de arriba a abajo, ¿no? Hay una lesión en esta zona. Pero si el cuchillo iba de abajo para arriba, entonces, ¿qué más puede comprometer? La cavidad torácica, ¿no? Entonces, aquí yo tengo que pensar en una lesión de pulmones, ¿no? Una lesión de diafragma, incluso, ¿no? Entonces, le puedo pedir una placa de tórax, ¿no? Como complemento también, ¿no? Estamos haciendo revisión secundaria, estamos haciendo examen físico. En la revisión secundaria puedo pedir otros exámenes complementarios que necesite, ¿no?
Entonces, a la percusión evidencia signos sutiles de peritonitis, ¿no? O matidez difusa cuando hay hemoperitoneo en el abdomen, ¿no? O timpanismo hepático, ¿no? El signo del timpanismo hepático, ¿no? Hacemos la percusión a nivel de la costilla, entonces escuchamos, no escuchamos esa matidez hepática, ¿no? Entonces, tenemos ese signo fácilmente. Después, la palpación, ¿no? La palpación si es que encontramos defensa muscular involuntaria o signos de rebotes, ¿no? Aquí ya en la palpación tenemos que determinar si puede ser un útero eh, ya con un estado de gravidez, ¿no? Evaluar, ¿no? El trayecto, la profundidad de las heridas penetrantes, la estabilidad pélvica, ¿no? Que es otra parte del trauma abdominal, el trauma de pelvis, ¿no? ¿Cómo evalúo la estabilidad pélvica? Pongo mis manos sobre lo que es las espinas ilíacas anterosuperiores y hago pequeños movimientos de presión, ¿no? Si es que hay una apertura de la pelvis, hay una lesión, por ejemplo, de la pelvis, ¿no? O lesiones del libro abierto se llama. Entonces sospecho de trauma pélvico, ¿no? También el examen a nivel del periné, el examen rectal, el tacto rectal es muy importante, ¿no? Hacer un tacto rectal involucra buscar, ¿no? Algún tipo de lesión, tanto a nivel del recto como encontrar posibles sangrados, ¿no? Aquí también, como les decía la anterior vez, ver la equimosis en el periné. Si es que hay una equimosis en el periné, contraindico, ya dejo de pensar en ponerle una sonda vesical, ¿no? Al paciente y espero que haga un globo vesical para hacerle una cistostomía, ¿no? O una punción, por ejemplo, ¿no? Para vaciar la vejiga, ¿no? El examen vaginal, ¿no? Si es que hay laceración a esos niveles, o el examen glúteo también, ¿ya? Ahora, a veces vienen estos pacientes, ¿no? Con este tipo de lesiones. O sea, muy bien, hemos hecho el A, B, C, D, E, ¿no? Y ya está nuestro paciente estable. Ahora, ¿qué es lo que hago, ¿no? ¿Qué necesito ver para tratar de determinar? ¿Lo opero a esta paciente o no lo opero? ¿Va a necesitar una cirugía, sí o no? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál es el criterio? Bueno, van a ir respondiendo, ¿no? ¿Este paciente se opera o no se opera? Bueno, muchos dicen sí, 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 sí. Bien. Están dentro de lo correcto. Hasta que no se demuestre lo contrario, se operan estos pacientes, ¿no? Este también, ¿no? Es un empalamiento, una lesión, ¿no? A veces, la mayor parte de estos pacientes siempre dicen que estaban en el baño y se han tropezado, ¿no? O sufren agresiones físicas. Por ejemplo, este es un paciente del centro de Chonchocoro, ¿no? Del centro penitenciario, ¿no? Obviamente grescas y todas esas cosas pueden producir este tipo de lesiones, ¿no? Bastante sui generis, ¿no? Bastante terribles, ¿no? Aquí ya hay lesión prácticamente de septo, hay lesión a nivel de órganos, a nivel de intestino grueso, tal vez o intestino delgado, etcétera, ¿no? Ahora, también otro aspecto bien importante, chicos, es que los signos de irritación peritoneal durante el examen físico se vuelven casi nulos en pacientes que están con efecto del alcohol, ¿no? Pacientes ebrios, es muy difícil preguntarles si es que tiene datos de irritación peritoneal, incluso no los manifiesta fácilmente. Un paciente ebrio prácticamente está sedado, ¿no? Entonces, no podemos valorar esto. Entonces, esto se llama abdomen invalorable, ¿no? Para esto necesitamos ya los estudios complementarios como tal, ¿no? Entonces, ya en nuestros exámenes de laboratorio, evidentemente, primero nuestro tipo de sangre para ver si necesitamos eh, la transfusión, etcétera, ¿no? Em, el hemograma básico, ¿no? Una milasemia en caso de sospecha de trauma pancreático, la milasa se eleva en el trauma pancreático, la glicemia, ¿no? La creatinina, la prueba de embarazo en mujeres fértiles, ¿no? Los niveles de alcohol y drogas, una prueba rápida para el VIH, actualmente una prueba para COVID, un coagulograma,
algo que siempre les enseño a mis alumnos es que existen, actualmente son siete laboratorios básicos, ¿no? Para todo paciente de emergencia, ¿no? El hemograma, la glicemia, la creatinina, el grupifactor, el coagulograma, una prueba rápida de VIH y una prueba rápida de COVID actualmente, ¿no? Son 7 laboratorios básicos que tenemos que pedir en todo servicio de emergencia, ¿no? Cualquiera sea el tipo de paciente, ¿no? Porque el hemograma siempre me va a decir si es que hay o no hay infección, la glicemia si es que mi paciente tiene diabetes o no, la creatinina si es que tiene algún daño renal, si es que tiene insuficiencia renal o no tiene insuficiencia renal, etcétera. El grupifactor obviamente para la sangre, el coagulograma, ¿no? El coagulograma es bien importante si es que tiene algún defecto de coagulación. ¿Por qué? Si voy a entrar a quirófano con este paciente, tiene que tener un buen nivel de coagulación, ¿no? Si es un paciente con VIH o no, para tomar las medidas respectivas. Y evidentemente, de igual manera con el COVID, ¿no? Actualmente, ¿ya? Estudios imagenológicos, como siempre, ¿no? Nuestra placa de columna cervical, ¿no? En casos de traumatismos o caídas, una placa de tórax para descartar alguna lesión a nivel torácico, esto ya dentro de la valoración inicial, y ya en la valoración secundaria, una placa de abdomen y una placa de pelvis, ¿no? Si es que sospechamos en un traumatismo pélvico. Ahora, otros estudios, la tomografía abdominal, siempre y cuando nuestro paciente esté en condiciones, ¿no? La ecografía abdominal, la uretrografía o la cistografía. Depende si es que tenemos sospecha de lesiones a esos niveles, ¿no? Pero, a ver, estudios diagnósticos en trauma cesado, ¿ya? Para determinar si es que hay algún sangrado o algo. Entonces, los más importantes, el lavado peritoneal diagnóstico, que es una práctica que se hacía muy frecuentemente antes, ahora poco a poco está desapareciendo, y la ecografía FAST, ¿no? ¿Ya? Y la tomografía, como les digo, siempre de acuerdo a lo que tengamos de accesibilidad, ¿no? Esto, por ejemplo, la ecografía FAST es algo que ustedes tienen que aprender a hacerlo, ¿no? Tanto en el pregrado y tanto en el posgrado. Nunca se olviden, el aprender ecografía o el aprender imágenes o lectura de imágenes les va a ayudar bastante en su desempeño, ¿no? Como médicos. No es necesario hacer una especialidad, no estoy desmereciendo a los imagenólogos, claro que no, pero es bueno que ustedes sepan o tengan nociones básicas de imagenología para hacer algún tipo de ecografía, en este caso la ecografía FAST, ¿no? Por ejemplo, en ausencia de lesión hepático-esplénica y con la presencia de líquido libre en cavidad puede ser una lesión del tracto gastrointestinal o del mesenterio, ¿no? Entonces, la ecografía FAST, chicos, originalmente tiene 6 puntos, ¿no? De donde nosotros podemos explorar. Pero haciéndolo resumido, ya para alguien que está empezando con ecografía FAST, tiene que enfocarse en 4 puntos, ¿no? El epigástrico, hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo y hipogástrico, ¿no? Entonces son los 4 lugares o las 4 zonas que tienen que realizar. Entonces, si mi paciente ya está estable, obviamente ya ha pasado mi revisión secundaria, ya estoy haciendo complementos de esa revisión secundaria. Entonces, sospecho de cualquiera de estos diagnósticos. Entonces, ver si mi paciente va a necesitar una cirugía urgente. Entonces, hago, ¿no? Pongo en este punto, ¿no? En el epigástrico, pongo el transductor en esta manera, ¿no? Entonces, busco estas imágenes, ¿no? Busco el pericardio, ¿no? Ya, esto en una ecografía FAST, busco el pericardio, ¿no? Aquí está el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, ¿no? El septo interventricular, ¿no? Entonces, busco, ¿no? En estos casos, por ejemplo, efusión pericárdica, taponamiento pericárdico, taponamiento cardíaco. La anterior vez hablábamos, ¿no? De las 5 lesiones que podrían matar a un paciente. Dentro de esas, el taponamiento cardíaco. Entonces, obviamente, encuentro líquido entre lo que es el corazón y el pericardio, hay una efusión pericárdica. Tratamiento, pericardio, centesis, ¿no? Luego me voy al hipocondrio derecho, ¿no? Con mi transductor orientado hacia la parte superior, hacia la línea axilar anterior y el borde de la costilla, ¿no? Entonces ahí encuentro lo que es el hígado, ¿no? Aquí tenemos nuestro hígado, el lóbulo derecho más que todo, y el riñón derecho, ¿no? ¿Dónde encontramos el líquido? Les decía que los líquidos
por encima del colon transverso se van acumulando en diferentes espacios. Por ejemplo, tenemos aquí el espacio hepatorenal entre el hígado y el riñón. Entonces aquí vemos, ¿no? Una ecografía, por ejemplo, aquí ya hay líquido, ¿no? Este también se llama espacio de Mosison o espacio hepatorenal, ¿no? Entonces vemos líquido ahí. Aquí vemos mayor cantidad de líquido, ¿no? Aquí ven el riñón prácticamente está separado por esta línea de líquido importante, ¿no? Ya sospecho de un hemoperitoneo en estos pacientes. Aquí tenemos dos tipos, ¿no? Líquido por encima del hígado, ¿no? Por encima del hígado y por debajo del hígado, ¿no? Como les decía, todos los líquidos se van por presión por encima, ¿no? Entonces, entre el hígado y el diafragma, ¿no? Podemos ver hematomas, ¿no? Postraumáticos, lesiones a nivel del hígado, ¿no? O lesiones a nivel del riñón, ¿no? Este es el riñón y este es el hematoma encapsulado, ¿no? Zonas hipoecogénicas, ¿no? Aquí vemos zonas, ¿no? Pequeñas zonas puede corresponder a un hemangioma, una masa, ¿no? O podemos detectar masas todavía. Como les digo, tener esa noción básica de ecografía, ¿no? Aquí tenemos líquido libre en el espacio de Mosison. Al otro lado, ¿qué vamos a examinar? Vamos a examinar el vaso, ¿no? Que el vaso se ve como el hígado, pero más chiquitito, ¿no? En ecografía. Entonces, entre el hígado y el riñón izquierdo, ¿no? Entonces aquí vemos, ¿no? Pueden haber lesiones a nivel de lo que es el vaso, ¿no? Pueden haber hematomas a nivel esplénico, ¿no? O líquido libre, ¿no? Líquido libre entre lo que es el riñón izquierdo y el vaso, ¿no? Con un trauma a nivel del parénquima del vaso, ¿no? Aquí vemos ese trauma, ¿ya? Y líquido libre. Entonces ya tenemos. O zonas heterogéneas, hematomas intraesplénicos, ¿no? O hematomas esplénicos, ¿no? Todo esto es el vaso y por encima de él hay un hematoma, ¿no? Que está contenido. Entonces podemos determinar, no hay líquido libre, no hay líquido acá, pero tenemos un hematoma contenido. Puede estar en observación el paciente, monitorización y determinar si es que entramos a cirugía o no. Esto más que todo en traumas cerrados, bien práctico, ¿no? En trauma abierto de igual manera, solo para ver el líquido libre. Entonces, la última porción que necesitamos es el suprapúbico, ¿no? ¿Qué vamos a examinar aquí? La vejiga, ¿no? La vejiga. El recto acá, ¿no? Aquí está el recto, aquí está todo lo que es el conducto anal, ¿no? Entonces, esto es una proyección transversa, o longitudinal, pero. Entonces, aquí vemos, ¿no? Líquido libre entre lo que es la vejiga, ¿no? Aquí está el útero, esta pequeña interfaz es el útero, aquí está el endometrio, y aquí tenemos líquido libre, ¿no? Y aquí está el abundante cantidad de líquido libre, ¿no? En el espacio de Douglas. Aquí también, ¿no? Este es un varón, por ejemplo. Aquí está la vejiga, aquí está el recto, toda esta cosita es el recto, y el líquido libre, ¿no? Otro tipo de diagnóstico, como les decía, lavado peritoneal diagnóstico, ¿no? Que tenía una sensibilidad del 98%. Lo malo de este procedimiento, ¿qué era? Es que teníamos que tener mucha experiencia en hacer algún tipo de mini laparotomía, ¿no? Hacer una incisión por debajo del ombligo, llegar hacia lo que es el peritoneo, introducir una sonda y hacer un lavado, ¿no? Se instilaba solución salina, ¿no? 500 cc y se volvía a recabar esos 500 cc. Se lo mandaba al laboratorio y se hacía un estudio, ¿no? Si es que tenía glóbulos blancos, cantidad de matíes, etcétera, ¿no? Entonces es una práctica que se realizaba mucho antes, ¿no? Cuando se tenía mucha duda si es que había una lesión a nivel del abdomen, pero que con poco a poco ya está perdiendo ese espacio que tenía, ¿no? Pero es más que todo para mencionar, ¿no? Como les decía, es positivo de acuerdo al resultado del laboratorio que nos da, ¿no? Bueno, ¿en qué momento yo ingreso a quirófano con un paciente en trauma abdominal? Y para finalizar ya nuestra charla, ¿no? En el trauma cerrado de abdomen con lavado peritoneal o ultrasonido positivo, algo que no les decía del FAST es que tengo que encontrar dos cavidades o dos zonas, ya sea en el hígado, ya sea en el vaso, ya sea eh, tanto a nivel del taponamiento cardíaco o en fondo de saco,
tengo que encontrar dos zonas que tengan líquido libre. Entonces, si hay dos zonas con líquido libre, indicación de laparotomía, ¿no? Después, en traumas cesados de abdomen con hipotensión persistente a pesar de estar con una adecuada resucitación. Ya, muy bien. Llega mi paciente, le inicio sangre, le doy líquidos intravenosos. La presión se estabiliza, pero sigue bajando, ¿no? Pasa una hora, pasan 2 horas, baja la presión. Entonces, estamos con hipotensión persistente, hay un sangrado, ¿no? Datos tempranos de peritonitis, evisceraciones grandes y aire libre también, ¿no? Cuando encontramos aire libre, por ejemplo, en una placa de abdomen, entonces ya es una lesión de víscera hueca, ¿no? El propósito de la laparotomía, hay dos tipos, ¿no? Tenemos dos tipos de cirugías en trauma abdominal, chicos. La cirugía de control de daños, ¿ya? Y la cirugía de reparación y reconstrucción, ¿no? La mayor parte son de este tipo, ¿no? En traumas abdominales básicos, pero ya en complejos, en accidentes de tránsito, por ejemplo, con lesiones múltiples de órganos, se hacen cirugías de controles de daño. ¿Qué es una cirugía de control de daño? Ingresar a quirófano, chicos, buscar los principales sitios de sangrado, clampearlos o colocar compresas o hacer compresiones activas, ¿no? Ligaduras o clampeos con pinzas y dejar la cavidad abdominal abierta, ¿no? Como les decía, una laparostomía, ¿no? Entonces se pone una bolsa de Bogotá, ya, a nivel de la herida, y se pasa al paciente a terapia intensiva, ¿no? Cirugía de control de daño. Solo hemos hecho control de las hemorragias, ¿no? Identificar posibles lesiones, por ejemplo, una lesión a nivel hepático. Tengo un trauma hepático al hacer un grado 4, por ejemplo, ¿no? Con grandes sangrados. Entonces se hace una maniobra llamada empaquetamiento hepático, ¿no? Hago muchas compresas y voy envolviendo prácticamente el hígado, ¿no? Hago el packing, hago una compresión a nivel local del hígado. Si hay lesiones a nivel de vasos intermedios, entonces le pongo solo ligaduras o le pongo una pinza clampeando, le dejo con la pinza al paciente, lo meto a UTI y en UTI esperar a que el paciente pueda estabilizarse hemodinámicamente, ¿no? El control de daños no se dedica a reparar, digamos, tenemos una lesión a nivel de intestino, no la reparamos, si no está sangrando, ¿no? Entonces, mandamos al paciente a terapia y si está compensado, ya dos, 12 horas después, volvemos a ingresar a quirófano a hacer la reparación definitiva, ¿no? Entonces, esos dos propósitos se tienen en la laparotomía. Bueno, básicamente son esos los puntos que quería exponerles, chicos. Espero no haberme extendido mucho el tiempo. Y bueno, pues agradecerles y como la anterior vez, abierto a cualquier duda o pregunta que tengan, ¿no?